Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con detalles sobre un foro realizado por autoridades de salud a nivel local, estatal y federal, donde compartieron los planes de contingencia en caso de que se susciten casos del virus del Zika en el estado de Maryland. Las autoridades desean informar a la población sobre las medidas de protección necesarias para evitar que el virus se propague. Entre las medidas, le piden a los residentes el asegurarse que no haya agua acumulada o estancada en los alrededores de sus hogares, que utilicen repelente y ropas que cubran las extremidades cuando estén al aire libre. Para más información sobre prevención contra el Zika, puede visitar el sitio montgomerycounty.md.gov/mosquito. Hablando de salud, escuchen esto. Las oficinas generales del Departamento de Salud del Condado, que están localizadas en Hungerford Drive en Rockville, fueron clausuradas por casi una semana entera. Y esto tuvo que ver con que estaban infestadas con chinches de cama. Resulta que originalmente se detectaron las chinches en el segundo y tercer piso del edificio. Se fumigó, pero aún así, algunos empleados siguieron reportando picaduras de las chinches, por lo cual se decidió relocalizar a todos los empleados y hacer un proceso de exterminación intenso en todo el edificio. Posteriormente, se llevó a cabo una sesión informativa para los empleados. Según la directora del Departamento de Salud del Condado, Uma Ahluwalia, es la primera vez que se reporta algo similar en instalaciones del condado y que las chinches resultan muy, pero muy difíciles de exterminar. Durante el mes de mayo, el Departamento de Bomberos de Montgomery hizo una campaña para reclutar potenciales bomberos. Esto fue con el enfoque en darle prioridad a aquellos solicitantes que fueran residentes de Montgomery, bilingües y también mujeres. Así es, en Montgomery hay una elevada cifra de mujeres bomberas, pero el departamento busca el incorporar más. Y por lo tanto hicieron un evento en la Academia de Bomberos donde llegaron unas 120 mujeres y pudieron hacer un entrenamiento para comprobar si tenían la capacidad física para someterse al adiestramiento necesario. El Cuerpo de Bomberos recibió más de 3,000 solicitudes para las 80 plazas que estarán disponibles. Y el proceso de selección comienza en las próximas semanas. Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitada a Lily Chi, quien está encargada de las estrategias de desarrollo económico del condado. Este año, el ejecutivo Ike Leggett hizo desmantelar el Departamento de Desarrollo Económico y se formaron dos entidades sin fines de lucro para darle frente al reto de mercadear al condado a nivel nacional y global para atraer más empresas a que forjen sede en Montgomery. Para más información sobre los cambios relacionados con el desarrollo económico de Montgomery, visite choosemontgomerymd.com. Usted puede ver este programa completo visitando montgomerycountymd.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del condado. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Miren esta forma de honrar a los caídos. 750 banderas de tamaño grande fueron desplegadas en el Parque Boer de la ciudad de Gaithersburg. Esto como parte de la exhibición Banderas para Nuestros Héroes que organiza el Club Rotario de Montgomery Village y el de Gaithersburg. Resulta que empresas o individuos pueden auspiciar una bandera por $50. Entonces, en la bandera
se despliega el nombre de un militar que ha servido en el ejército de los Estados Unidos. El campo lleno de banderas se convirtió en un espacio para visitar y reflexionar durante el fin de semana de los caídos. Una vez más nos acercamos al final de otro año escolar y le decimos adiós a otra clase de graduados, la clase del 2016. Se vistieron con sus togas y birretes para celebrar el final de una etapa acompañados de familiares y amigos muy orgullosos. MCPS TV estuvo presente y nos trae el informe. Ya empezó la temporada de graduaciones y más de 10,000 estudiantes de MCPS vestidos con toga y birrete recibirán sus diplomas de secundaria durante estas ceremonias que continuarán hasta el 17 de junio. Estudiantes, familiares y amigos comparten el entusiasmo en medio de un torbellino de emociones. Siento orgulloso de todo mi trabajo que hice en los últimos 4 años. Siento que por fin ya estoy acabando el colegio. Estoy un poco nervioso por ir a la universidad y todo. Muy feliz porque son mellizos y se gradúan los dos. Como dice Drake, lo logramos. Las ceremonias de 22 escuelas secundarias tendrán lugar en el DAR Constitution Hall y serán transmitidas en vivo en el sitio de internet de DAR. Estas celebraciones son una oportunidad para realzar los logros de la clase del 2016, que incluyen becas, ingreso a universidades de Ivy League y un alto porcentaje de estudiantes que seguirán estudios superiores. Sí, recibí una beca grande. Recibí la de Dream.us. Entonces me cubre toda la educación en la escuela Trinity Washington University. Después de graduarme yo voy a colegio para estudiar biología y después yo quiero ir al colegio de medicina. Una variedad de oradores que van desde funcionarios electos a periodistas ofrecerán a los estudiantes consejos sabios y elogiarán sus éxitos. Que deben creer en su propio futuro y en su capacidad de cambiar el mundo, porque realmente tienen esa capacidad. Quiero que todos los estudiantes encuentren quiénes son durante esta nueva época en sus vidas. Esto es un tiempo para experimentar. Les deseo mucha suerte. Felicitaciones a la clase del 2016. Nunca es demasiado temprano para pensar en alguna carrera, ¿verdad? Para estudiantes en preescolar de Montgomery County no lo es. Carolina Galeano nos trae esta nota. Esta es una clase llena de pequeños de kinder probando la carrera de juegos y simulación en Montgomery College. Y esta fue solo una de muchas actividades interactivas que disfrutaron durante el día de carreras para kindergarten con profesionales de cuerpos de seguridad, negocios, educación, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los niños hicieron su propio juego electrónico con la ayuda de Scratch Jr., un programa de la Universidad MIT. Y yo traje a mis hijos para que los ayudaran a escuchar mejor, ya que viene de un compañero cercano a su edad. Facultad, estudiantes y empleados de Montgomery College recibieron a un total de 180 estudiantes de kinder de las escuelas primarias James Daly y Fox Chapel, dándoles una idea de las muchas opciones que tendrán en un futuro. Estoy aquí porque creo que es importante para mi hija que desde chiquita vaya conociendo las diferentes como carreras para que ella en un futuro pueda decidirse qué es lo que quiere estudiar. Enoch dijo, yo quiero ser un policía cuando sea grande, porque quiero proteger a gente buena de gente mala. Esto hace que sea más real para ellos, así darles ya un camino para poder formar sus metas. ¿Acaso es demasiado temprano para pensar en la universidad o carreras? Para los que organizan esto, no lo es. Se trata de plantar una semilla, que sabemos que les abrirá los ojos temprano a oportunidades y podrán estar pensando en el futuro. Desde el campus de Germantown, en Montgomery College, Carolina Galeano. El abuso físico, emocional y financiero a las personas de la tercera edad va en creciente a través del país. Aquí en Montgomery, las autoridades desean asegurarse de que los ancianos sepan detectar cualquier tipo de abuso.
Para eso, habrá todo un día de talleres y exhibiciones para despertar conciencia sobre este tema. El evento será en el Holiday Park de Wheaton el 14 de junio desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Para más información, visite montgomerycountymd.gov. La Oficina de Protección al Consumidor de Montgomery investiga todo tipo de quejas relacionadas con estafas y fraudes. Recientemente, un negocio de tintorería fue desalojado por la oficina del alguacil por no pagar el alquiler. Bueno, nuestra Oficina de Protección al Consumidor tuvo que tomar cartas en el asunto para recuperar las pertenencias de los clientes que habían dejado ropas en esa tintorería. De hecho, los investigadores se prestaron para despachar la ropa a los clientes que llegaron durante un periodo de 2 días. Si usted tenía ropas en Super Cleaners de Silver Spring, aún puede recuperarla ya que están ahora en nuestra Oficina de Protección al Consumidor en Rockville. Para más información puede llamar al 240-777-3636. Y bueno, la ciudad de Rockville ya tiene un jefe de la policía nuevo, aunque en capacidad de interino, el mayor Bob Rappaport asume el puesto por el momento. Esto tras la jubilación del jefe anterior. Rappaport tiene amplia experiencia en el campo del cumplimiento de la ley y nos dijo el estar entusiasmado con el nuevo papel de líder que se le ha entregado. Dice que su prioridad es asegurarse que las operaciones de patrullaje de la policía continúen en todos los vecindarios de Rockville. El mayor Rappaport ya comenzó sus labores de jefe interino el 2 de junio. Hubo una visita muy especial al edificio del Centro Cívico de Silver Spring. El arquitecto que diseñó la estructura llegó a visitar y también a participar en una charla sobre la visión del proyecto de desarrollo urbano en la zona de Silver Spring. Rodolfo Machado, cuya firma está en la ciudad de Boston, en Massachusetts, dijo estar muy contento y agradecido de que el edificio se ha convertido en un símbolo que identifica el centro de Silver Spring y en una fuente de vida y energía vibrante para la zona. Añadió que espera que siempre haya esmero en el buen mantenimiento de la estructura. Y ya regresó el show de las mariposas a los jardines de Brookside. Si usted no ha visitado el parque hace tiempo, es hora de regresar, ya que ha habido una remodelación que ha transformado el estacionamiento y la entrada a los jardines. Así que dé una vuelta por Brookside, ya que aparte de todas las mejoras de la estructura, también está de vuelta el show de las mariposas, que durará hasta el mes de septiembre. Y como de costumbre, es todo un espectáculo colorido para el deleite de toda la familia. Para más información puede visitar brooksidegardens.org. El equipo de pelota del Montgomery College tuvo una temporada deportiva muy buena. Ganaron 29 juegos regionales y se anotaron el título de campeones de la región número 20 del país. De hecho, llegaron hasta la Serie Mundial Colegial. Aunque no ganaron el título nacional, se lucieron bateando durante los enfrentamientos y demostraron estar a la altura de los mejores equipos de béisbol de la nación. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.